Entonces, como tú conoces al Dios que es verdadero, al único Dios verdadero, tú vas a poder reconocer a los dioses falsos. Pero no solamente cuando digo dioses falsos, hermano, no solo me refiero a algún ídolo, ¿verdad? De oro, de piedra o de madera, sino que a veces también, cuando al conocer al Dios verdadero, eso nos va a ayudar para que nosotros mismos no creamos una imagen de un Dios que no es el Dios de la Biblia, porque a veces nosotros podemos hacernos nuestra propia imagen de cómo es Dios, y pudiese ser que la imagen o el concepto que nosotros tenemos de Dios no se apega a la Biblia, hermanos. Amén. Bendito es Dios. Malaquías 3:6, hermanos. Vamos a leer solamente ese versículo para comenzar. ¿Estamos ahí? Le invito, por favor, apague su celular o póngale vibrador, ¿verdad? Le invito a que esté muy atento, hermano, al consejo de la palabra de Dios, ¿verdad? Ya si tiene que hablar, textear o chequear alguna red social, pues lo podemos hacer ya después que salgamos de aquí, hermano. Malaquías 3:6, dicen las Sagradas Escrituras, hermano, la leemos honrando al Padre, honrando a Jesucristo el Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Dice el verso 6, porque yo, Jehová, no cambio. Note estas palabras. Yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos, hermano. Amén. Vamos a hacer una oración, hermano. Ayúdame ahí con tu oración. Vamos a pedirle a nuestro Padre que con su Santo Espíritu que inspiró esta palabra nos la revele, nos dé el discernimiento y nos traiga luz a nuestro entendimiento. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias. Eterno Redentor, tú eres fiel, verdadero, y como hemos leído, Señor, en la Escritura, tú, Jehová Dios, no cambias. Por eso no hemos sido consumidos, Señor, porque tú eres el mismo, ayer, hoy y por todos los siglos, Señor. Tu verdad, Señor, no cambia, Señor. Tus planes no cambian, Señor. Tu esencia, Padre, no cambia. Tus propósitos no cambian, Señor. Tu palabra es inmutable, Señor, y no cambia también, Padre bendito. Tu juicio, Señor, no cambia, Padre eterno. Permítenos, Señor Dios Todopoderoso, en la tarde de este día martes, llegar a conocerte aún más, Señor. Tenemos hambre y sed de ti. Queremos aprender más de ti, Señor, y por ello recurrimos, Señor, al consejo de las Sagradas Escrituras, Señor. A esa revelación, Dios, que tú nos diste, esa revelación especial que nos hablan acerca de ti, de cómo tú eres, de quién tú eres, Padre, de cuáles son tus propósitos y tu plan eterno para con el hombre, Señor. Gracias, Padre. Te pedimos que el Espíritu Santo que inspiró tu palabra, el mismo Espíritu Santo, Señor, nos guíe, nos revele, nos dé discernimiento y nos dé luz, Señor, para comprender tu palabra, Señor. Prepara nuestras mentes y nuestros corazones, Señor, para recibir este mensaje. Y que produzca, Señor, al final, al concluir esta enseñanza, un cambio para bien en nuestras vidas, para edificación, para fortalecimiento de nuestra fe, Señor, y para afirmarnos cada día más, Señor, en ti, Señor, en tu persona y en tu palabra, que es eterna, Padre. Muchas gracias, Dios. En el nombre de Jesús, a ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gloria a Dios. Muchas gracias, Padre. Tomen su asiento, hermanos, por favor. Y le voy a pedir a que esté muy atento, hermano, en la enseñanza del día de hoy. Vamos a estar mirando algunas cosas interesantes, ¿verdad? Bueno, en sí la palabra de Dios toda es interesante, hermano, para aquellos que aman a Dios y aquellos que tienen hambre de Dios, hermano. Vamos a comenzar el día de hoy mirando lo que son los atributos de Dios, hermano. Amén. Hoy vamos a comenzar a mirar a partir de hoy y diferentes martes, si Dios lo permite,
lo que es los atributos de Dios, hermano. ¿Qué es un atributo? Sencillamente, hermano, cuando hablamos de los atributos de Dios, estamos hablando de aquellas características, hermano, las cuales atribuimos a la naturaleza de Dios. O sea, aquellos rasgos esenciales de Dios mismo. Eso es un atributo, hermano, una característica que se le atribuye a Dios o a la naturaleza de Dios, un rasgo esencial de Dios. Eso es un atributo, hermano. Ahora, otros predicadores lo llaman como las perfecciones de Dios, que es lo mismo, hermano, ¿verdad? Tanto si se menciona como atributos de Dios o perfecciones de Dios, estamos hablando de exactamente lo mismo, hermano. Amén. Eso es lo que es un atributo. Y hoy vamos a comenzar, hermano, con el atributo que tiene que ver con la inmutabilidad de Dios. En otras palabras, cuando hablamos de la inmutabilidad de Dios, estamos hablando de el Dios que no cambia, hermano. Eso es lo que vamos a mirar el día de hoy. Vamos a conocer este atributo de nuestro Dios, que es la inmutabilidad, y sencillamente nos referimos al Dios que no cambia, hermano. Yo quiero decirle algo. Mi oración es que al final de todos estos estudios que estamos teniendo cada martes acerca de la doctrina del único Dios verdadero, mi oración, hermano, es que tanto usted como yo lleguemos a conocer más a Dios, de manera que nuestra confianza en Él, al llegar a conocerle más, nuestra confianza en Él sea más firme, nuestra fe en Él sea más firme, nuestro temor hacia Él de la misma manera crezca, hermano. Yo quiero decirte algo, mira, mientras tú más conoces a Dios, tú puedes experimentar diferentes pruebas, diferentes luchas, diferentes circunstancias en esta vida, pero cuando tú llegas a conocer a Dios, hermano, eso te va a traer una paz, te va a traer una tranquilidad, te va a traer una seguridad, hermano, a tu alma, a tu corazón, porque conoces a ese Dios de la Biblia. Todos a veces atravesamos diferentes cosas, hermanos, que quizás en un pasado no habíamos experimentado. Y yo sé que todos, hermanos, pudiera ser que algunos en este preciso momento estemos experimentando algo, una experiencia, algo que en el pasado no lo habíamos experimentado. O pudiera ser que quizás no, pero en un futuro lo llegues a experimentar. Por ejemplo, en estos días, ¿verdad? Que como todos ustedes saben, ¿verdad? Las gemelas, ¿verdad? Nacieron unos meses antes y han estado ya por un mes, o no sé, no llevo exactamente la cuenta, pero como por un mes en el hospital y ahí siguen todavía, ¿verdad? Entonces, estas semanas, hermano, ya yo he estado estudiando lo que es Dios, los atributos de Dios, cómo es Dios, ¿verdad? La bondad de Dios, la justicia de Dios, el amor de Dios, la fidelidad de Dios, la omnipotencia de Dios, la omnipresencia de Dios, la omnisciencia de Dios, hermano, la soberanía de Dios, hermano. Y lo que te quiero decir con esto es que, por ejemplo, en estos días mi esposa me dijo, como a veces nos turnamos para estar allá con ellas, en una ocasión le tocó ella estar en el hospital, ¿verdad? Y me dijo mi esposa, fíjate que me dijeron que le van a hacer unos exámenes a una de las bebés, porque una nació más chiquita, hermano, que la otra, ¿verdad? Y me dijo, pues la más chiquita, cuando nació, le hicieron un ultrasonido y dijeron que tenía, pues no le entendí bien, si como un coágulo de sangre o algo así en el cerebro, ¿verdad? Entonces, que aparentemente dijeron que es normal, lo que todos los bebés prematuros muy chiquitos lo tienen, pero que querían hacerle otro ultrasonido para asegurarse, pues, que eso no va avanzando o creciendo o empeorando, ¿verdad? Y luego también me dijo mi esposa, y dicen que también a ella, la más chiquita, le van a hacer un examen en los ojos y que nos recomiendan que no estemos ahí porque pues es algo un poco cruel la manera en que lo hacen. No sé cómo, pero me imagino que ha de ser algo un poco feo la manera que les han de examinar, ¿verdad? Entonces,
pues cuando mi esposa me comentó eso, yo estaba en el trabajo y humanamente, haga de cuenta que trató de apoderarse de mí la ansiedad, la preocupación, ¿verdad? Pues cosas, hermano, que así como que se levantan contra tu mente, contra tu alma, así inmediatamente, ¿verdad? Que empecé a preocuparme, empecé a pensar muchas cosas, ¿verdad? Porque luego uno empieza, ¿y qué si esto? ¿Y qué si el examen dice que sí está peor? ¿Y qué si dice que la vista la va a tener afectada? La mente empieza así, hermano, y eso hace que tu alma se empiece a afligir, a preocupar y a llenarse de ansiedad. Pero mientras estaba trabajando y estaba en eso que mi esposa me acababa de decir, empecé a meditar. Por eso escúchame bien lo que yo te digo, es importante que tú leas la palabra de Dios, que tu mente y tu corazón esté lleno de la palabra de Dios, porque lo que te va a ayudar en la tentación, en la prueba y en la lucha, lo que el Espíritu Santo va a usar para darte paz, para darte tranquilidad, para darte fuerza en tu debilidad, es la palabra de Dios misma. La va a usar, te la va a traer a tu mente, te la va a traer a tu corazón. Entonces cuando yo estaba así como queriéndome llenar de ansiedad, empecé a meditar todo esto que había estudiado en estas semanas y empecé a decir, bueno, ¿y por qué estoy así? Si yo sé que Dios es bueno, y si Dios es bueno, Dios no va a hacer nunca nada con malicia para hacerme daño. Y empecé a decir, bueno, y si yo sé que Dios es todopoderoso, no importa lo que la ciencia diga, Dios puede hacer cualquier cosa en favor de mis hijas. Y empezó a mi mente a venir y dije, bueno, y si yo digo, y si he estudiado que Dios es omnisciente y sabe todas las cosas, significa que Dios sabe lo que va a pasar el día de mañana en esos exámenes. Ya, eso no me tengo que preocupar. Y empecé a decir, bueno, y si creo que Dios es omnipresente, quiere decir que aunque yo no esté físicamente en el hospital, como Él es omnipresente, Él está en todos lados, Él está ahí con mis hijas también sustentándolas, ¿verdad? Y empecé así a meditar en todos esos atributos de Dios, y es más, y aquí está lo fuerte, y aquí está lo bueno, y también dije, y es más, yo sé que Dios es soberano, y en su soberanía, si Dios decidiera que se va a llevar a una de las dos o a las dos, pues Él es Dios soberano. Y ahí está, ¿verdad? Ahí es donde la Biblia habla de comer alimento sólido, hermano, del alimento sólido, comértelo, ¿verdad? Yo dije, Señor, y pues al final tú también eres soberano. Y si tú decidieres algo en tu soberanía, de cualquier forma seguiré confiando en ti, ¿verdad? Entonces, pero lo que te quiero decir, cuando yo medité todas estas cosas, así cuando mi alma se estaba queriendo llenar de angustia, de aflicción, eso me dio paz, eso me dio tranquilidad. Y yo dije, no, yo no tengo por qué estar así. Dios es bueno, Dios es todopoderoso, Dios es omnisciente, Dios es omnipotente, Dios es bondadoso, ¿verdad? Y eso trajo paz a mi alma, hermano, ¿verdad? Entonces, mi oración es que al finalizar todos estos estudios tú y yo lleguemos a conocer a Dios de una manera que cuando enfrentes problemas, te acuerdes de sus atributos, de cómo es Él, hermano. ¿Ok? Pasa la siguiente imagen, por favor, hermano Omar. Vamos a dar una definición de la inmutabilidad de Dios, hermano. Esta es una doctrina, hermano, la cual nos dice que la doctrina de la inmutabilidad de Dios establece que Dios no puede cambiar. Esto significa que la naturaleza de Dios no cambia y nunca lo hará, sino que Dios es eternamente el mismo. Esa es la doctrina acerca de la inmutabilidad de Dios. Esta doctrina establece que Dios no cambia, hermano. No solamente Dios no cambia, sino que para Dios es imposible cambiar. Dios no puede cambiar, hermano. La naturaleza de Dios no cambia, su carácter no cambia, ni lo hará, hermano. Dios es el mismo eternamente y para siempre, hermano. Esa es la doctrina de la inmutabilidad de Dios. Sencillamente, yo sé que quizás te va a hacer, no sé si te puedas aprender todo eso, pero sencillamente que cuando hablamos de la inmutabilidad de Dios, acuérdate, solamente te lo voy a resumir: el Dios que no cambia. Punto, hermano. Esa es la doctrina de la inmutabilidad de Dios. El Dios que no cambia, hermanos, ¿verdad? Ahorita vamos a mirar cómo esta doctrina, esta enseñanza acerca de este atributo de Dios nos debe de dar seguridad a ti y a mí. Porque vamos a mirar cómo
la Biblia nos enseña que por cuanto Dios no cambia, vamos a mirar ahorita cómo es que su esencia no cambia. Vamos a mirar cómo es que su carácter no cambia. Vamos a mirar cómo es que sus propósitos o sus planes no cambian. Vamos a mirar que su palabra, hermano, no cambia y el juicio de Dios tampoco cambia, hermano. Amén. Entonces mira bien, Dios, hermano, es un Dios inmutable. Dios es un Dios que no cambia. Y la razón del por qué Dios no cambia y no puede cambiar es porque Dios es absolutamente perfecto. Y escúchame lo que te voy a explicar. Aquello que es absolutamente perfecto no puede cambiar. Porque si cambia, entonces quiere decir que, mira, todo aquello que cambia, hermano, es porque pierde algo o adquiere algo nuevo, hermano. Piensa un poquito. Todo aquello que cambia o que decimos que cambia es porque perdió algo o adquirió algo nuevo. Y por eso decimos un ejemplo, ¿verdad? Como el que baja de peso, un ejemplo. Y cuando tú lo dejas de ver después de 6 meses, un año, que le dices, ¡ay! ¿Cómo has cambiado? Dice, ¿verdad? ¿Cómo has cambiado? Ahora, ¿por qué le dice que ha cambiado? Porque perdió algo. ¿Qué perdió? Peso. ¿Verdad? Hubo un cambio en su físico, ¿verdad? Entonces, todo aquello que cambia es porque pierde algo, hermano, o adquiere algo nuevo, hermano. Y Dios, que es absolutamente perfecto, Él no puede cambiar, porque Dios no puede perder nada ni adquirir nada, hermano. Por ejemplo, la sabiduría de Dios no aumenta ni tampoco mengua. Su conocimiento es perfecto. Nosotros ahorita, o cada que venimos a la iglesia, estamos adquiriendo conocimiento, ¿verdad? Mas Dios no necesita adquirir conocimiento porque Él lo sabe ya todo, hermano, a la perfección. Entonces Dios no adquiere conocimiento ni tampoco mengua su conocimiento. Dios no envejece, Dios tampoco se rejuvenece, hermanos. Dios, ya dijimos, Dios no envejece, Dios tampoco se rejuvenece. El poder de Dios no aumenta, el poder de Dios no mengua, mis amados hermanos, porque su poder es perfecto. Un ejemplo, cuando Dios obra un milagro aquí en esta tierra, en este mundo, cuando Dios hace una manifestación de su poder, no haga de cuenta como que no debemos de pensar como que el poder de Dios menguó porque Él manifestó su poder, hermano, sino que su poder se mantiene siendo eternamente perfecto, hermano, ¿verdad? Ok, pasa la siguiente imagen, por favor, hermano Omar. Malaquías 3:6, hermano, que es el texto que hemos tomado como base, y vamos a estar mirando muchos otros textos en la Biblia. Aquí el que habla, hermano, es Dios mismo. O sea que este atributo de la inmutabilidad, o déjate lo explico de esta forma. Cuando hablamos de los atributos de Dios, que son características, hermano, de la naturaleza de Dios, rasgos esenciales de Dios, no son atributos que nosotros los humanos o los cristianos le damos a Dios, sino realmente son atributos que están en su ser, son parte de su ser de Dios, hermano. Entonces, nota cómo Dios mismo habla de este atributo. Obviamente ahí no dice inmutable, pero se entiende, ¿verdad? Porque dice, porque yo, Jehová, ¿qué dice, hermanos? No cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos, hermano. El Dios de la Biblia, el Dios en el cual tú y yo hemos creído, es un Dios inmutable, es un Dios que no cambia, mi amado hermano. Él es absolutamente perfecto, mis amados hermanos. Pasa la siguiente imagen, por favor, hermano Omar. Vamos a mirar, hermano, a través de la Biblia, número uno, que Dios es inmutable en su esencia, en su ser. Dios no cambia, hermano, en su esencia. Y
Le voy a explicar por qué. Vamos a Juan 4:24, o ahí está en la pantalla. Dios es inmutable en su esencia. Dios no cambia en su ser, mis amados hermanos, como si lo hace el hombre. El hombre cambia no solamente físicamente, sino que el hombre cambia también, hermano, muchas de las veces en su forma de ser, en su forma de comportarse, mis amados hermanos. Dice Juan 4:24, ¿estamos ahí? Dios es inmutable en su esencia, hermano, en su ser. Dios no cambia. Tú y yo cambiamos, ¿sí o no? Basta con que nos miremos al espejo para que veamos cuánto hemos cambiado de hace un año atrás, de hace 5 años, de hace 10 años. ¿Sí o no que cambiamos nosotros? ¿Sí o no? Ahora, pero no solamente cambiamos físicamente, sino que a veces cambiamos también en la forma en que nos comportamos o en la forma de ser. ¿Sí o no? ¿Cuántas veces no hemos dicho, ay, ese ya cambió bien harto? Algunos decimos, ay, a ese lo cambió el dinero, ¿verdad? Ay, ese desde que tiene dinero, ese ya cambió, ¿verdad? Ya se cree muy. Antes saludaba, hoy ya no saluda, ¿verdad? Hoy ya lo mira por encima del hombro. ¿Por qué? Porque hubo un cambio en esa persona, ¿verdad? Dios, dice Juan 4:24, hermano, mira, quiero que entendamos. Fíjate que cuando la Biblia nos trata de describir cómo es Dios, este es uno de los pasajes donde nos enseña. Mira lo que dice Juan 4:24. Dios es, ¿qué cosa, hermano? Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren, hermano. Entonces Dios es inmutable en su esencia. Dios no cambia en su ser. ¿Por qué Dios no cambia en su ser? Porque Dios es espíritu. Dios no posee un cuerpo como el tuyo y como el mío. Dios no posee una forma, Dios no posee un cuerpo material como el que nosotros tenemos. Tú y yo poseemos un cuerpo material, el cual con el tiempo cambia, mis amados hermanos. Dios no puede cambiar porque Dios es espíritu, hermano. Ahora, quiero explicarte algo. ¿Cuántos han leído esos pasajes donde se refiere a Dios como que tiene ojos, como que tiene oídos? ¿Cuántos han leído ese pasaje donde la Biblia dice que Dios hablaba con Moisés cara a cara? Ahora, ¿será que se está refiriendo a que Dios tiene una cara como la tuya o la mía? Por supuesto que no. ¿Cuántos han leído, hermano, ese pasaje donde dice que Moisés logró ver las espaldas de Dios? Ahora, si Moisés logró ver las espaldas de Dios, ¿qué tan anchas serán? Entonces, ahora, ¿cuántos han leído este otro pasaje donde la Biblia presenta a Dios, hermano, como que tiene alas? ¿Verdad que todos los pasajes se encuentran en la Biblia, sí o no? Presentan a un Dios que tiene ojos, a un Dios que tiene oídos, a un Dios como que tiene alas, un Dios que hablaba con Moisés cara a cara, a un Dios al cual Moisés le pudo ver las espaldas. Pero aquí la Biblia nos dice en este pasaje que Dios es espíritu, hermano. O sea, Él no posee un cuerpo material como el tuyo y como el mío. Él no lo posee. Por eso es que Él no puede cambiar, así como cambiamos tú, como cambia yo, como cambia este mundo, mis amados hermanos. Entonces, pero quiero explicarte brevemente que cada vez que tú lees en la Biblia, que en la Biblia dice que Dios tiene ojos, tiene oídos, Dios tiene mano, ¿verdad? Y cuando dice, y Jehová extendió su diestra para salvar, o cuando dice que Dios hablaba cara a cara con Moisés, quiero que entendamos, hermano, que está hablando lo que se conoce, hermano, como un antropomorfismo. Escucha bien. Está hablando de un antropomorfismo. La palabra antropomorfismo viene de dos palabras que quiere decir antropos y morfos. Antropos significa hombre y morfos significa forma de hombre. ¿A qué me refiero con esto? Que cada vez que la Biblia presenta a Dios como con ojos, con manos, con plumas, con que Moisés habló con él cara a cara, con que Moisés le vio la espalda, está hablando, hermano, en un lenguaje antropomórfico, o sea que está hablando en un lenguaje humano, pues, para que tú y yo podamos entender. Por ejemplo, la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo, ¿sí o no? Pero fue escrita por humanos y para humanos.
¿verdad? Para nosotros. Por lo tanto, el lenguaje que usa la Biblia es un lenguaje humano. Por eso que muchas veces la Biblia usa ese lenguaje humano para que nosotros podamos entender, hermano. Pero no podemos tomar de una manera literal, hermano, de que Dios tiene manos como las nuestras, de que Dios tiene ojos como los nuestros, de que Dios tiene oídos como los nuestros y que Dios tiene una cara como la nuestra, mi amado. No podemos tomar, cada vez que tú lees esos pasajes, no los puedes tomar de una manera literal. Te está hablando en un lenguaje humano para que entendamos. Ahora, escúcheme bien, quiero aclarar esto. El hecho de que Dios no tenga ojos materiales físicos como los tuyos y como los míos, no te estoy diciendo que Dios no tiene la capacidad de ver. Dios ve, hermano. El hecho de que no tiene oídos como los tuyos y como los míos físicos, no te estoy diciendo que Dios no puede oír. Dios tiene la capacidad de oír, hermanos, ¿verdad? Pero no tiene un cuerpo así como el de nosotros, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, cuando la Biblia dice que Dios hablaba cara a cara con Moisés, no está diciendo que Moisés le vio la cara a Dios. Porque ¿qué dice la Biblia, hermano? A Dios nadie le vio jamás. Nadie ha visto a Dios, hermano. Nadie lo ha visto. Cuando usted oiga de que, que yo tuve un sueño y en el sueño vi a Dios y tuve una visión y en la visión vi a Dios, no le crea. Porque a Dios nadie lo ha visto jamás. Pero entonces, ¿a qué se refiere de que Moisés hablaba con él cara a cara? Nos está hablando en un lenguaje humano para describirnos la relación íntima que había entre Jehová Dios y Moisés. A eso se refiere cuando dice, y hablaba con él cara a cara. O sea, había una relación muy íntima entre el Creador y ese hombre llamado Moisés. Pero mira, Dios es inmutable en su esencia. Dios no cambia porque Él es espíritu, por lo tanto no puede cambiar. Dios no envejece, hermano. Ahora, ¿cuántos han leído ese pasaje donde la Biblia presenta a Dios como un anciano de días? ¿Cuántos lo han leído? Dice, y vi un anciano de días. Ahora, ¿tú crees que Dios está viejito? ¿Tú te imaginas a Dios así como que, cuando Daniel lo vio como un anciano, pobrecito así con un bastón, ¿verdad? No, hermanos. Vuelvo a repetir, la Biblia usa un lenguaje humano. Entonces, cuando dice que miró un anciano de días, está hablando acerca de la eternidad de Dios, hermano. Pero no nos podemos imaginar tú y yo a Dios así como un viejito arrugado, ya canoso, ya así hasta con un bastón, ¿verdad? Y pobrecito, así ya, quizás hasta sin dientes, no lo podemos imaginar así. Sencillamente Dios nos está hablando, usa un lenguaje humano para que entendamos que Dios es eterno, hermano, y lo presenta como un anciano de días, ¿verdad? Pasa a la siguiente imagen, mi amado hermano Mar. Salmo 102, 25 al 28. Vemos el contraste entre el Dios que es espíritu y no cambia en su esencia, con todo lo que ha sido creado, hermano. Todo lo que ha sido creado, toda materia, hermano, incluyéndonos a nosotros, incluyendo este mundo, incluyendo el universo, hermano, todo tiende al cambio. Salmo 102, verso 25. Y cuando usted esté ahí, dígame amén, o ahí está en la pantalla, hermano. Bendito Dios. ¿Estamos ahí? Aquí el salmista, hermano, nos habla o hace un contraste entre la creación, que es cambiante, que tiende al cambio, y entre Dios, que es inmutable, entre el Dios que no cambia, mis amados hermanos. Salmo 102, 25, ¿estamos ahí? Dice así: desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Verso 26. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Todos ellos como una vestidura se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados. Verso 27. ¿Qué dice, hermano? Dígalo en voz alta. Pero tú, hablando, refiriéndose a Dios, y ahí lo puse con letras amarillas, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán, mi amado hermano. Si tú te fijas, el verso 28 nos habla de la seguridad que le debe de dar al cristiano el saber que
en un mundo cambiante en el cual vivimos hay un Dios que no cambia, que permanece el mismo y que por lo tanto nos da seguridad en su palabra, en sus promesas, en sus planes, en su carácter, porque Él no cambia, a diferencia del universo creado, hermano. Mira lo que dice el verso 28, dice: los hijos de tus siervos habitarán, ¿cómo, hermano? Seguros. Y su descendencia será establecida delante de ti. Vivimos en un mundo cambiante, hermano, ¿sí o no? Todo cambia. Las modas cambian. Las ideologías cambian. El tiempo cambia, el clima cambia. Si tú te fijas, ya ahorita en la mañanita ya está bien frío. Antes había, ahí en el trabajo yo miraba que los muchachos llegaban con short al trabajo, ¿verdad? Pero ahorita ya cambió el tiempo, entonces ahorita llegan con chamarras, vienen chamarraditos, ¿verdad? Entonces así en la mañana antes uno salía fresco y ahorita hay que salir, si sale temprano, con una chamarra, porque el tiempo cambia. Las modas cambian. Las ideologías cambian. Las leyes humanas cambian. ¿Te has fijado que hay muchas leyes humanas que han cambiado ya recientemente? Antes algunas cosas no eran aprobadas. Hoy han cambiado las leyes, el ser humano, y hoy aprueban cosas que antes no aprobaban, hermano. Pero en medio de este mundo cambiante, dice ahí: pero tú eres el mismo, refiriéndose a Dios, refiriéndose a un Dios que no cambia y que por lo tanto nos puede dar seguridad, hermano, sabiendo que Él no cambia. ¿Sabías tú por qué? ¿Por qué crees tú que en la Biblia dice: maldito el hombre que confía en quién? En el otro hombre. ¿Sabes por qué dice eso? Porque el hombre cambia. ¿Cuántos no aquí, en un lugar como este, se juran amor? Y a los meses o a los años que pasan ya cambiaron. Ya no te quiero, dice. ¿Qué pasó entonces? Cambió, ¿verdad? El hombre cambia, hermano. El hombre, quien quiera que sea, hermano, el hombre te puede decir: cuenta conmigo, yo te voy a ayudar en las buenas y en las malas. Y de repente, de buenas a primeras, aquel que te dijo que podías contar con él o con ella, de buenas a primeras cambia y te dice: conmigo no cuentes. Por eso es que la Biblia dice: bienaventurado aquel cuyo Dios es su confianza, mi amado hermano. Bendecido aquel que pone su confianza en Dios solamente, mi amado hermano, porque Dios no cambia. Ahí dice que los cielos, la tierra, todo, hermano, se envejecerá, todo va a ser mudado, pero tú eres el mismo, refiriéndose a Dios, mi amado hermano. Eso te tiene que dar seguridad, porque Dios no cambia. Dios no es como tú y como yo. Tú y yo cambiamos, Él no, ¿verdad? Entonces queda claro que Dios es inmutable en su esencia. Él es espíritu, por lo tanto Él no puede cambiar. Es imposible que Dios cambie, porque Él es espíritu, hermano. Él no envejece, ¿verdad? Y a diferencia del universo creado, que cambia, hermano, constantemente, Dios no cambia. Pero pase la siguiente imagen, por favor, hermano Omar. Dios es inmutable en sus atributos o carácter, hermano. Dios es inmutable en sus atributos, o de otra forma, Dios es inmutable en su carácter. Dios no cambia, hermano, en cuanto a sus atributos. Dios no cambia en cuanto a su carácter. Él no cambia, hermano. Ahora te voy a mencionar algunos atributos, hermano. Por ejemplo, la misericordia. La misericordia de Dios no cambia. Por ejemplo, la bondad, otro atributo de Dios. La bondad de Dios no cambia. El amor de Dios es otro atributo, es parte del carácter de Dios, del ser de Dios. El amor de Dios no cambia, hermanos. Entonces, Dios es inmutable en sus atributos o en su carácter. Dios no es como nosotros, cambiantes. Hoy somos una cosa, mañana somos otra totalmente diferente a lo que éramos. Dios no es así. Y por ejemplo, ahí en Santiago 1:17, mira lo que dice Santiago 1:17. En la parte de arriba de ese versículo nos está hablando de la bondad o de la generosidad de Dios. Y al hablarnos Santiago 1:17 de la bondad o la generosidad de Dios, vemos cómo la relaciona con la inmutabilidad de Dios. O sea, como diciéndonos: Dios
En el atributo de su generosidad, Él no cambia. Su generosidad no aumenta, su generosidad no disminuye, hermano. Santiago 1:17. Ahí está en la pantalla o lo puede buscar ahí en su Biblia, hermano. Santiago 1:17. ¿Estamos ahí? Mira lo que dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende ¿de dónde, hermano? De lo alto. Mira que está hablando de buena dádiva y don perfecto. O sea, está hablando de la bondad de Dios, está hablando de la generosidad de Dios. Dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Mira lo que dice después el versículo: en el cual no hay, ¿qué cosa, hermano? No hay mudanza ni sombra de variación, hermano. En Dios no hay mudanza, en Dios no hay cambio, en Dios no hay sombra de variación. Nota qué interesante que Santiago toma este ejemplo, hermano, de los astros. ¿Te has fijado tú cómo la luna a veces se mira luna llena? ¿Y te has fijado cómo a veces se mira como que cambió, verdad? Y está en cuarto menguante o está en cuarto creciente y no sé qué tanto lo llaman. O sea, pareciera como que sufrió un cambio, mi amado hermano. Entonces Santiago toma el ejemplo de los astros y dice que toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, refiriéndose a Dios, y dice: en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, ¿verdad? Lo que está diciendo Santiago, hermano, es que Dios es inmutable en sus atributos, hermano. Dios es generoso, es bondadoso, ha sido bondadoso y seguirá siendo bondadoso, hermano. Dios no cambia. La bondad de Dios, hermano, no aumenta ni tampoco disminuye, sino que como Dios es perfecto, sus atributos son perfectos, hermano. Pero pasa la siguiente imagen, por favor, hermano. Nota bien, ahora vamos a analizar un poquito este pasaje. Entonces estamos diciendo que el carácter de Dios no cambia, ¿verdad? ¿Sí o no? El carácter de Dios no cambia, sus atributos no cambian. Por cuanto sus atributos no cambian, es por eso que Dios les da esta palabra al pueblo de Israel, un pueblo muy rebelde, un pueblo muy desobediente. Cuando tú lees el libro de Malaquías, tú te fijas que el libro de Malaquías se trata de puros reproches que Dios le está haciendo a su pueblo, le está haciendo a los sacerdotes, porque el pueblo se había descarriado, incluyendo a los sacerdotes. Entonces, cuando tengas oportunidad, léelo completo el libro de Malaquías y te das cuenta que son puros reproches de Dios hacia un pueblo rebelde, hacia un pueblo desobediente, hacia un pueblo, hermano, que no le obedece a Él, ¿verdad? Entonces, pero cuando llegamos al verso 6, Dios hace esta declaración y les dice: porque yo, Jehová, no cambio. Y luego les da la razón por qué no los ha destruido, por qué no los ha consumido, por qué no los ha raído de la tierra. Dice: porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, o sea, porque Él no cambia, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos, hermano. ¿Y de qué atributo nos habla aquí, hermano? De la misericordia de Dios. Dios es un Dios misericordioso. Y aunque muchas veces el pueblo merecía ser destruido, pero cuando ese pueblo venía y pedía perdón, como la misericordia de Dios no cambia, hermano, por lo tanto Dios no los consumía, hermano. Aunque el pueblo era muy rebelde, pero cuando el pueblo venía a Dios y pedía perdón y se arrepentía, Dios, hermano, que es misericordioso, o hablando de la misericordia de Dios como un atributo de Dios, Dios tenía misericordia de aquel que buscaba la misericordia de Dios, hermano. Si tú y yo no hemos sido consumidos, hermano, aunque lo merecíamos, ¿sabes por qué no hemos sido consumidos? Porque Dios no cambia, hermano. Cuando tú has venido y le has dicho: Dios, perdóname, hice algo abominable delante de tus ojos o delante de ti, si no fuiste consumido tú y yo, es porque Dios no cambia, hermano. Es porque su misericordia es eterna, mi amado hermano. O sea, Él sigue teniendo misericordia de ti y de mí, aunque lo hayamos ofendido, siempre y cuando la persona se arrepienta. Y esto es una gran diferencia entre Dios y nosotros, porque tú y yo a veces perdonamos una o dos veces, ¿sí o no? Pero a veces a la tercera, ¿qué decimos? Ya no te perdono.
Y aunque la otra persona esté diciendo, por favor, te pido que me perdones, de verdad, me duele haberte ofendido, nosotros decimos, ya no te perdono. Pero como la misericordia de Dios no cambia, ese atributo de Dios no cambia, mi amado hermano, entonces aunque el pueblo era rebelde, pero cuando venía con Dios y el pueblo pedía misericordia a Dios, Dios tenía misericordia de ellos, porque Él no cambia, mi amado hermano. Entonces, ¿te das cuenta por qué les dice? Por estos que no han sido consumidos, porque yo no cambio, les dijo Dios. Pasa la siguiente imagen, por favor, hermano Omar. Ahora, pero si Dios no cambia, ¿qué hay de los pasajes donde dice que Dios se arrepintió? ¿Has leído varios pasajes donde dice, y Jehová Dios se arrepintió de tal cosa? Entonces ahí es donde uno dice, bueno, ¿cambia o no cambia pues? Póngase claro, hermano. Entonces, ¿se arrepiente o no se arrepiente? Pues, ¿cambia de parecer Dios o no cambia de parecer? Primero vamos a mirar dos pasajes, los dos de arriba, donde afirma que Dios no se arrepiente. Y luego vamos a leer los de abajo donde la Biblia dice que Dios se arrepiente. Entonces ahí cualquiera dice, bueno, y el hermano Diego dice que la Biblia no tiene contradicciones, ¿verdad? Que es la palabra inspirada por Dios. Y yo aquí ya miré varias contradicciones. Mire, vamos al primer libro de Samuel 15:29. Vamos a ver estos pasajes donde la Biblia afirma que Dios no miente ni se arrepiente. Pero tú vas a leer luego otros versículos donde dice, y Jehová Dios se arrepintió. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo? Bueno, ¿se arrepiente o no se arrepiente? Primer libro de Samuel 15:29, hermano. ¿Estamos ahí? Oye, hizo falta el hermano Chávez, ¿verdad? Es que le hacía el agua y no hay. Y me acordé de él. Ok, primer libro de Samuel 15:29, hermano. ¿Estamos ahí? Dice así, además, el que es la gloria de Israel, ¿qué dice, hermano? No mentirá, ni se arrepentirá. Note estas palabras. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá. Y luego miras, hace el contraste, dice, porque no es hombre para que se... Porque no es hombre para que se arrepienta. Entonces dice, el que es la gloria de Dios, de Israel, no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. ¿Verdad que está claro que dice que Dios no miente ni se arrepiente? ¿Verdad que así dice? Veamos un pasaje más, Números 23:19, hermano. Acompáñenme ahí a Números 23:19, donde una vez más dice que Dios no miente ni se arrepiente. Cuando usted esté ahí, dígame amén, por favor. Dice así, en Números 23:19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará, habló, y no lo ejecutará. Hasta ahí, hermano. Entonces dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces aquí vemos dos pasajes claros donde dice que Dios no miente ni se arrepiente. Pero luego hay otros pasajes en la Biblia donde dice, y se arrepintió Dios. ¿Habrá contradicción? Vamos a mirar. Vamos ahí a Génesis, hermano, 6, capítulo 6, verso 5 y 6. Y cuando esté ahí, dígame amén, por favor. ¿Estamos ahí? Dice así, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Mira, Dios miró que la tierra estaba llena de puro pecado, de pura maldad. Verso 6, ¿qué dice el verso 6, hermano? Dígalo fuerte. Y le dolió en su corazón. Entonces, ¿será que la Biblia se contradice? Porque en esos dos pasajes dice que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, ¿verdad? En Samuel dijo, porque yo, la gloria de Israel, no miento ni me arrepiento. Pero aquí dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. ¿Cómo explicamos esto, hermano? Mira bien. Cuando Dios hace al hombre, al principio, dice, y vio Dios que todo era bueno. Así dice, ¿verdad?
Porque el hombre estaba en un estado de perfección. No había maldad, no había violencia, no había pecado, no había iniquidad, hermano. Había un estado de perfección. Pero cuando tú lees el capítulo 6, mira que ya la tierra está completamente llena de violencia. De manera que cuando en el verso 6 dice que y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón, esta palabra arrepintió, hermano, en su raíz hebrea significa respirar fuerte, o se traduce también como un lamento. Ve como cuando su hijo pues a usted le lo decepciona de algo que hace mal y usted le hace así. ¿Verdad que sí? Humanamente uno hace estas cosas, ¿sí o no? El hijo hace algo que no debe hacer y usted respira fuerte y se lamenta. Entonces lo que está diciendo aquí, que cuando Dios mira la maldad del ser humano, Dios se lamentó, hermano, por el camino que había escogido el hombre. Pero no es que Dios al principio dijo, oh, es bueno que crea al hombre, y ya después el hombre siguió en perfección y de repente Dios dijo, pues ya me arrepentí, ya siempre no me gustó cómo es el hombre. No, sino que recuérdate que hubo un cambio en los primeros capítulos, hubo un cambio en el hombre. Primero el hombre está bien, está en perfección, y Dios dice, todo es bueno. Después el hombre escoge la maldad, escoge el pecado, y la Biblia dice que Dios se lamentó, hermano. O sea, Dios se entristeció de mirar el camino que el hombre había tomado. Ahora, no te olvides lo que te dije hace un rato. La Biblia, que está escrita por hombres, inspirados por el Espíritu Santo obviamente, y para hombres, nos habla en un lenguaje humano, de manera que esta palabra se arrepintió, es lo que les dije hace un momento, es un antropomorfismo, hermano. Es un lenguaje humano. Por ejemplo, cuando Dios termina de crear, dice la Biblia, y reposó Jehová de la obra que había hecho. Pregunto, ¿será que Dios se cansó? ¿Se cansó Dios, hermano? ¿Será que Dios dijo, Miguel, tráigame una silla porque, andar creando estas vacas, estos chivos, me siento bien cansado, Miguel, una silla, Gabriel, un vaso de agua, Gabriel, ya me cansé. ¿Será que, cuántos han leído que dice, y reposó Jehová? ¿Verdad que sí? Pero ¿será que Dios se cansa, hermano, como nosotros? No. Entonces, esta palabra reposó, hermano, es la palabra Shabbat, la que traduce en nuestro idioma como sábado, Shabbat, sábado. Y Shabbat se traduce como cesar de hacer algo. Entonces cuando dice, y Jehová Dios reposó, está diciendo que Jehová Dios cesó de crear. Pero no es que Dios estaba bien cansado. Es más, la Biblia dice allá en Isaías que los que esperan en Jehová, de Él recibirán nuevas fuerzas como las águilas, hermano. Porque Dios no cambia, entonces Dios tiene fuerzas para darte a ti y a mí, mi amado hermano. Y cuando Dios nos da fuerzas a ti y a mí para seguir adelante en medio de nuestra debilidad, no es que Dios se queda sin fuerzas, diciendo, pues ya le ayudé a ya también yo estoy cansado igual que Él. No, Él no cambia, mis amados hermanos. Entonces Dios no es que se cansó. Otra pregunta, cuando Adán peca, un ejemplo, dice que Dios descendió para ver, ¿verdad? Y dijo, Adán, ¿dónde estás tú? Pregunta, hermano, ¿sabía Dios dónde estaba el hombre o no sabía Dios? ¿Qué me dice usted? Y ahí nos habla del atributo de la omnisciencia, o sea que Dios todo lo sabe, hermano. Pero ¿por qué? Porque en la Biblia leemos como que Dios dice, Adán, ¿dónde estás? ¿Será que como que Dios decía, híjole, porque aquel dice que aquellos, ¿verdad? Como habían pecado, se fueron a esconder, ¿verdad? Entonces ¿será que Dios dijo, híjole, no? ¿Y dónde está? ¿Dónde está? No está aquí. No, sino que vuelvo a repetir, usa un antropomorfismo, usa un lenguaje humano para que entendamos. ¿Te acuerdas cuando Dios habla con Abraham? Cuando Dios habla con Abraham y le dice que va rumbo a Sodoma y le dice, porque ha llegado a mí la maldad de este lugar y voy a ir a ver si es verdad lo que oigo de este lugar. Ahora, ¿será que Dios necesitaba ir a ver para asegurarse? ¿Verdad que Dios no necesitaba ver? No necesitaba como que, pues a ver, pues voy a ir hasta Sodoma y porque no estoy bien seguro, ¿verdad? De si sí es cierto que hay... No. Nuevamente es un antropomorfismo, es un lenguaje humano cuando dice voy a ir a ver.
A ver si es cierto, hermanos, ¿verdad? Ok, entonces en Génesis 6, 5, 6, ahora Éxodo 32, mire bien, vamos a mirar otro pasaje donde aparentemente pareciera como que Dios se arrepintió. Éxodo 32, 9, cuando usted esté ahí, dígame amén. Fíjate bien, aquí nos habla del becerro de oro. Mientras Moisés se va al monte Sinaí, hermano, está hablando con Dios, dura bastantes días. Entonces el pueblo le dice a Aarón, no sabemos de este Moisés que fue, pues haznos un Dios, ¿verdad? Y el así de Aarón, ¿verdad? Te dijo, bueno, denme oro, ¿verdad? Y le dieron oro, hermano, y de ese oro creó un becerro, y dice la Biblia que el pueblo se desenfrenó totalmente, hermano. Entonces cuando pasa esto, y Dios mira lo que el pueblo ha hecho, mira lo que dice el verso 9, ¿estamos ahí? Dice así, dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, mira lo que Dios iba a hacer, hermano. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y mira lo que está diciendo Moisés, y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Mira lo que dice el verso 14. Entonces Jehová, ¿qué dice, hermano? Se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo, hermano. Mira lo que pasa. Dios, hermano, ve la rebeldía del pueblo, y Dios le dice a Moisés, deja que mi ira se encienda contra ellos y los voy a consumir a todos, y voy a hacer de ti una nación grande. Pero como los atributos de Dios no cambian, hermano, el carácter de Dios no cambia, cuando Moisés implora misericordia a Dios por el pueblo, mi amado hermano, Dios, que es misericordioso, mis amados hermanos, Él decide, hermano, perdonar por la plegaria o por la súplica que Moisés hace pidiendo misericordia. Entonces Dios, hermano, decide perdonar al pueblo, tener misericordia del pueblo, porque Moisés imploró al atributo de Dios como la misericordia, mi amado hermano, para que Dios no destruyera, Dios no consumiera completamente al pueblo, hermano. Pero nota algo interesante que te quiero decir, porque más de alguno va a decir, entonces quiere decir que yo puedo andar pecando, y como Dios no cambia, Dios siempre va a ser misericordioso conmigo. Escúchame bien, la ira de Dios, como Dios no cambia, y la ira también es un atributo de Dios, la ira de Dios siempre se va a levantar contra aquel que peca, hermano, deliberadamente en rebeldía, mi amado hermano, porque Dios no cambia. Entonces vemos aquí como cuando el pueblo peca, la ira de Dios se enciende, mi amado hermano. ¿Y por qué se enciende la ira de Dios? Porque Dios es justo, y como Dios que es justo tiene que castigar el pecado. Entonces cuando alguien peca, un pueblo, una persona, como Dios no cambia su justicia, su ira se enciende, hermano, para castigar a esa persona. Lo único que puede detener la ira de Dios, hermano, y no es porque Dios cambie, sino que es que la persona se vuelva de su pecado y pida misericordia a Dios, y entonces viene la misericordia de Dios, que es un atributo de Dios, y Dios decide no castigar a la persona, sino mostrarle su misericordia, hermano. Pero nota algo, como en Jonás 3:8, no lo vamos a leer por motivo del tiempo. Jonás 3:8 dice que todos los moradores de Nínive ayunaron, oraron, y dijo el rey, ayunen y clamen y vuélvanse todos de su mal camino, quién sabe, y Jehová se arrepentirá de lo que ha dicho.
Y dice así el versículo 10, dice, y vio Jehová lo que hicieron, y se arrepintió del mal que había dicho que haría contra Nínive. Entonces, una vez más, cómo usa la palabra, y se arrepintió Jehová del mal que había dicho. Ahora, estas veces cuando la Biblia dice que Dios se arrepintió, no es que Dios cambie en su carácter o en su naturaleza, hermano, sino que, vuelvo a repetir, cuando alguien peca, como Dios no cambia, Dios tiene que castigar el pecado. La ira de Dios, escucha bien, hermano, la ira de Dios se enciende siempre contra el pecado, siempre, porque Dios no cambia. Siempre la ira de Dios va a ser la reacción de Dios contra el pecado, su ira. Pero cuando la persona que está en pecado, hermano, y que la ira de Dios está a punto de caer sobre él, sobre ella o sobre un pueblo, cuando esa persona se arrepiente, no es que Dios cambió su naturaleza, hermano, sino que como Dios también es misericordioso, cuando Dios mira que la persona cambió, el pueblo cambió, se volvió de su mal camino, entonces Dios le muestra su misericordia, porque escucha bien, Dios no se puede negar a sí mismo. Por eso es, hermanos, que cuando un pecador se arrepiente, no importa lo que haya hecho, Dios tiene misericordia de ese pecador, porque Él no se puede negar a sí mismo. Dios no puede condenar a un pecador que se arrepiente de corazón, mis amados hermanos, porque Él no se puede negar a sí mismo. ¿Te acuerdas tú cuando también Jesús dice allá en el Nuevo Testamento, el que a mí viene, ¿qué dijo Jesús? Yo no lo echo fuera. ¿Y por qué no lo echa fuera? Porque Él no cambia, porque aunque aquel haya sido un violador, un secuestrador, hermano, pero cuando la persona viene arrepentida, como Dios no cambia, Dios le muestra su misericordia. Entonces no es que Dios cambie su naturaleza. Te digo algo, mira. Y esto lo enseñan o lo predican o lo hablan algunos porque no conocen a Dios. Algunos dicen, no, yo puedo, hay unos que son bien briagobertos todavía en la iglesia, son bien briagos, o sea, son bien borrachos pues. Hay otros que todavía van a la Tropicana, al Golden Nugget, y dicen, ahora estamos en la venida de Jesús. Yo he oído esto, muchos dicen, es que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios iracundo, así bien enojado, que para todo castigaba, pero ahora en el Nuevo Testamento Jesús es puro amor, dicen. Jesús es puro amor. Entonces por eso hoy tenemos cristianos que toman, que fuman, que se drogan, que se tatúan. Yo he mirado cristianos que traen Juan 3:16 aquí, otro Filipenses 4:13 acá, otro una cruz, otro tantas cosas, ¿verdad? Entonces dicen, no, pues es que ya estamos en Cristo, estamos en la gracia, este Dios del Nuevo Testamento es bonachón, ¿verdad? Este no es como el del Antiguo Testamento. Yo quiero decirte algo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, tanto en el pasado como en el presente, como en el futuro, hermano, Dios siempre es lo que va, la reacción que Dios va a tener hacia el pecado es de ira, mis amados hermanos, siempre, mis amados hermanos. No importa si es el Antiguo Testamento, no importa si es el Nuevo Testamento, mis amados hermanos. Siempre que alguien peque sin arrepentirse, lo que le espera es la ira de Dios sobre esa persona, hermano, siempre. Pero también te digo algo. Siempre que el pecador se arrepienta de su maldad y venga a Dios con sinceridad y arrepentimiento genuino, siempre estará ahí la misericordia de Dios para recibir a esa persona. Siempre, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Escucha bien, yo nunca he leído en la Biblia ni un solo caso de un pecador que se arrepintió de todo corazón y que Dios le haya dicho, no te perdono. No he visto ni un solo caso. Tampoco he visto ni un solo caso de un pecador empedernido que no se arrepiente y que Dios le haya dicho, como soy bien bonachón, tú no te arrepientes, ¿verdad? Te gusta la maldad y el pecado, pero como soy bien bonachón, te voy a salvar. Nunca he visto un caso así tampoco, hermano, porque Dios no cambia.
Al pecador que no se arrepiente, como Él es justo, lo va a castigar. Y al pecador que se arrepiente con sinceridad y se acerca a Él, lo va a recibir en misericordia, porque Dios no cambia, hermano. Pase la siguiente imagen, por favor, hermano Mar. Mira bien, como los atributos de Dios no cambian, no aumentan y no menguan, hermano, sino que son absolutamente perfectos como Dios. En Jeremías 31:3 nos habla del amor eterno de Dios hacia sus hijos. Si tú oras 5 horas al día, no por eso Dios te va a amar más. Y si tú oraste media hora nada más, no por eso Dios te va a amar menos. El amor de Dios es constante, no aumenta y no mengua, hermano. Dice Jeremías 31:3: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia, hermano. Mira lo que Dios le dice a su pueblo, a un pueblo desobediente: con amor eterno te he amado. El amor de Dios, hermano, por los que son sus hijos, no cambia, no va a aumentar y no va a menguar. Y yo te explico esto porque a veces podemos caer tanto en un error como en el otro, como en el error de, pues mientras más oro, Dios me ama más que todos los demás, porque yo oro más que todo, yo leo la Biblia más que todo, yo evangelizo más que todo, yo ayuno más que todo, yo creo que a mí Dios me ama más que los demás. No, el amor de Dios es constante y perfecto, hermano, no aumenta. Tampoco el amor de Dios por sus hijos disminuye, hermano. Pero es obvio que si alguno de sus hijos desobedece, va a haber consecuencias, eso es obvio. Tú tienes que tener en tu mente que aunque el amor de Dios no mengua por ti cuando tú le fallas, no quiere decir que Dios no se entristezca de mirar que tú y yo le hemos dado la espalda, hermano. Su amor no mengua, pero Él sí se entristece. Te pongo el ejemplo humano. Tú como padre, cuando tu hijo desobedece, yo pregunto a los padres: ¿será que usted lo ama menos cuando su hijo no hizo caso alguna vez? ¿Lo ama menos solo porque no hizo caso? ¿Lo sigue amando, sí o no? Pero se pone triste, ¿sí o no? Lo mismo sucede con Dios. Dios no nos ama menos, pero se pone triste. Y no solo se pone triste, sino que hay consecuencias. Y es más, una de las consecuencias es que porque Dios nos ama, y como Él no cambia, Dios dice allá en Apocalipsis: y yo al que amo, ¿qué dice? Lo disciplino y azoto a todo al que recibo por hijo, hermano. Entonces te das cuenta que Él no está diciendo, Él no dice: y el que peca ya lo dejo de amar, o lo amo menos, ya ayer lo amaba mucho y como hoy desobedeció, hoy lo amo menos. No, Dios no está diciendo eso. Dios dice: te sigo amando, pero por cuanto te amo y desobedeciste, te tengo que disciplinar. ¿Sabías tú que la disciplina es una extensión del amor de Dios, hermano? No es que Dios nos odia cuando nos disciplina. Es más, la disciplina es una extensión del amor de Dios. Dios nos disciplina porque nos ama. Entonces dice: con amor eterno te he amado. Estas palabras tocan mi corazón porque es palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque cuando dice que con amor eterno, como Dios es eterno, su amor es eterno. Y esto me da a entender que antes de que tú y yo naciéramos, ya Dios nos había amado. Y esto nos da a entender que antes de que tú y yo hubiésemos hecho algo bueno o algo malo, ya Dios nos había amado. Dios no nos amó porque hicimos algo bueno, mi amado hermano. Antes de que tú y yo hiciéramos algo, ya sea bueno o malo, Él voluntariamente decidió amarnos, hermano. ¿Verdad? Él decidió amarnos voluntariamente, hermano, sin que tú y yo hubiéramos hecho todavía. Entonces los atributos de Dios no menguan, hermano, no cambian. Pasa la siguiente imagen, hermano Omar, por favor. Dios es inmutable en sus propósitos. Como Dios no cambia, sus planes no cambian. Isaías 46, 9 al 10, hermano. Mira bien, esto a mí me da confianza de saber que los planes de Dios no cambian. ¿Y por qué me da confianza? Porque todo lo que ocurre, hermano, en esta vida, en este mundo, todo está sucediendo de acuerdo al plan de Dios. En otras palabras, te digo algo: Dios no anda inventando, hermano.
Te digo algo, tú puedes estar triste, preocupado por algo que te esté pasando hoy en día, pero los planes de Dios para tu vida, no creas que Dios anda inventando a ver si le sale algo con tu vida, a ver si le atina. Dios, todo lo que está ocurriendo en el mundo y en nuestras vidas, mi amado hermano, los planes de Dios contigo, conmigo, no los van a detener nada, hermano. Dice Isaías 46:9, ¿estamos ahí? Acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso, hermano? No hay otro Dios y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo, ¿qué dice, hermano? Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, hermano. Dios anuncia los porvenir desde el principio, hermano. Dios, te digo algo, Dios sabe cuál es el destino de esta humanidad y de este mundo y de tu vida y de mi vida, mi amado hermano. Dios sabe cuál es el destino de nosotros. Dios anuncia los porvenir desde el principio, o sea, antes de que el mundo fuera creado, ya Dios tenía un plan eterno, hermano, para la vida del hombre. Antes de que fuéramos creados, hermano, ya había un plan. Dios no anda inventando. A mí me da eso mucha confianza, hermano. Porque no sé si tú te fijas, imagínate el que va a la guerra y bueno, ¿y cuál es la estrategia? ¿Cuál es el plan? Lo que caiga aquí a la mera hora, pues a ver qué se nos viene a la mente. No, yo qué confianza voy a tener de ir a la guerra así. Cuando vas a hacer un trabajo, imagínate, ¿y cuál es el plan para el trabajo? No, pues, ay, como caiga ahí vamos a ver cómo sale. No, imagínate, pero cuando dice alguien, no, pues ya hay un plan, ¿verdad? Ya está trazado, eso da confianza. Dios, hermano, hizo un plan desde la eternidad, hermano, para la vida del ser humano. Y por eso dice ahí en el versículo que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Nota esto, hermano, Dios dice, mi consejo permanecerá. O sea, mi plan, mi propósito no va a cambiar. Yo voy a hacer todo lo que quiero. Yo meditaba un poco la diferencia entre Dios y nosotros. ¿Alguna vez hiciste un plan y no te salió como lo hiciste el plan? ¿Sí o no? Tú planeaste, ¿verdad? Dijiste, le voy a hacer así, le voy a hacer así, y así, y así, y así, y así, y de repente todo cambió. Y no tuviste el poder, la capacidad de llevarlo a cabo, ¿verdad? Pero Dios, que es inmutable, que no cambia, pero que a la misma vez es omnipotente, que tiene todo el poder, hermano, Él establece su plan, Él da su consejo conforme a su voluntad, pero como es omnipotente, todo lo puede, hermano, Él lleva a cabo su plan a la perfección como Él lo determinó, mi amado hermano. Y no hay quien estorbe el plan de Dios. El caos que tú y yo podamos ver aquí en la tierra no estorba el plan eterno de Dios, porque los planes de Dios no cambian, hermano. Ahí hay un pasaje en Hechos capítulo 2, verso 22, lo vamos a leer rápidamente. ¿Tú te recuerdas cuando Jesús es crucificado, ¿verdad? Y muerto? Los impíos celebraron, los fariseos celebraron, el diablo y sus demonios celebraron, porque dijeron, por fin que nos estaba haciendo la vida imposible, lo hemos crucificado, lo hemos matado, ha dejado de existir, ¿verdad? Todos los impíos celebraron, los fariseos celebraron, los demonios, Satanás celebraron, pero la Biblia nos dice que en este hecho trágico, oscuro, triste en la vida de Jesús, sucedió de acuerdo al plan y al consejo de Dios. Quiere decir que aún en la muerte de Jesús, en eso que parecía negativo, en eso que parecía como que se habían salido las cosas de la mano de Dios, en realidad todo eso estaba sucediendo de acuerdo al plan de Dios. Muchas cosas pasan a ti y a mí, y a nosotros nos parece negativo. Y a nosotros nos parece que a Dios se le salió de la mano nuestra situación, nuestra familia. Pero yo te digo algo, los planes que Dios tiene para nosotros
no cambian y nada ni nadie los puede detener, hermano. Él los va a llevar a cabo. Mira lo que dice ahí en el verso 22, hermano. Dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado, ¿qué, hermano? Consejo y anticipado, ¿qué? Prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Mira lo que dice este pasaje: a este entregado por el determinado consejo y el anticipado conocimiento de Dios, hermano. Quiere decir que la muerte de Jesús era parte del plan de Dios. Pero para sus discípulos, ellos lo miraron como algo triste. ¿Te recuerdas que estaban todos allá encerrados llorando? ¿Te acuerdas de aquellos dos discípulos que iban camino a Emaús? Dice que iban bien tristes, ¿verdad? Y se les acercó Jesús y les dijo: ¿qué cosas hablan? Ay, ¿a poco tú no sabes lo que le pasó a Jesús, verdad? No, y Jesús les dice: ¿qué es lo que pasó? Ay, pues es que nosotros creíamos que él era el Mesías, pero ya lo crucificaron y ahora es hasta el tercer día de que ya está muertito, ¿verdad? Ellos iban bien tristes porque ellos creyeron que el plan de Dios se había fracasado, se había frustrado. Pero yo quiero decirte que aún en la condición que parezca negativa para ti y para mí, los planes de Dios no cambian, hermano. Esos permanecen y Dios tiene el poder para llevarlos a cabo, mi amado hermano. Dios tiene ese poder, aunque aquí humanamente parezca que las cosas se han salido de control. Pase una imagen más, hermano Omar, por favor. Dios es inmutable en su palabra no cambia. Isaías 48 dice, mis amados hermanos: séquese la hierba, marchítese la flor, pero la palabra de Jehová permanece para siempre, mi amado hermano. La hierba se puede secar, la flor se marchita, pero la palabra de Dios es inmutable. Esa no cambia, mis amados hermanos. Esa permanece para siempre. Lucas 16:17, mis hermanos, dice así: pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Mira lo que dice Jesús: más fácil es que pasen el cielo y la tierra. Jesús está diciendo que es más fácil que el universo deje de ser antes que su palabra deje de ser, hermano. Fíjate bien, es más fácil que esta tierra deje de ser. Aunque muchas veces nosotros pensamos que esta tierra permanece para siempre. O dígame de ustedes, ¿quién cuando se va a dormir se duerme pensando y diciendo: bueno, ¿y será que mañana va a estar este mundo todavía o no? ¿Quién hace eso, hermano? ¿Quién dice: será que mañana cuando abra los ojos va a estar el piso aquí para caminar? ¿O será que ya la tierra no? No, ¿verdad que no? Porque en nuestra mente, quiera que no, pues pensamos como que esta tierra está siempre, hermano. Pero Jesús dice: esto les digo, mira, que es más fácil que esta tierra desaparezca y deje de existir antes que mi palabra se cumpla. Porque la palabra de Dios es eterna, la palabra de Dios no cambia. Jeremías 6:16, hermano. Quiero decirte algo que las iglesias debemos de aprender. Las iglesias dicen: hey, como el mundo cambia. Yo he oído iglesias que dicen: como el mundo cambia, la iglesia tiene que cambiar. Entonces algunos dicen: hermanos, modernícense, porque el mundo cambia. Y los pastores se reúnen. ¿Qué es lo que les gusta ahorita a los jóvenes? A ver, no, pues a los jóvenes les gusta el reggaetón, ¿verdad? Les gusta el reggaetón. Entonces, ¿qué hacemos para que vengan los jóvenes? Vamos a poner reggaetón, dice. Entonces en la iglesia ponen el reggaetón, ¿verdad? Y hacen los anuncios: el reggaetonero no sé quién, dicen, ¿verdad? Y atrae a una bola de carnales. Y carnales no te estoy hablando en mexicano. Ay, el mundo cambia, iglesia, modernicémonos. ¿Qué hacemos? No, pongamos luces de colores, ¿verdad? Para sentirnos en ambiente, ¿verdad? Entonces ya la gente va entrando y dice: ay, wow, qué padre está esta iglesia, dice.
yo creo que ya me voy a ir a la Tropicana, pues ya, aquí me siento casi en el mismo ambiente, ¿verdad? Luces de colores, ¿verdad? Reggaetón, entonces, no, pues aquí me siento bien, ¿verdad? Entonces los pastores dicen, wow, está dando resultado el cambio, mira, la iglesia está llena. Pues está llena, pero de puros carnales. Yo te digo algo, el líder que usa métodos carnales va a atraer a puros carnales y va a tener que seguir usando métodos carnales para que esos carnales se queden ahí. Porque si usa un método carnal para atraer a un carnal, el día que le hable lo espiritual, el carnal se va a ir, porque en realidad no lo trajo lo espiritual, lo atrajo lo carnal, y el día que le presentan lo espiritual, dice, ay, qué aburridos, y se va. Entonces es un error que la iglesia diga, cambiemos porque el mundo está cambiando. Mira lo que dice Jeremías 6:16. Y esto nos habla que la palabra de Dios no cambia, hermano. Por lo tanto, no debemos de buscar cosas nuevas, hermano, sino que volvernos a la senda antigua. Jeremías 6:16. ¿Estamos ahí? Mira lo que dice. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas. Esta palabra antiguas, hermanos, se traduce como perpetuas, que son para siempre. La palabra de Dios es para siempre, hermano. Dice, preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, ¿qué dijeron estos rebeldes? Mira lo que Dios dice. Paraos en el camino y pregunten por las sendas antiguas. O sea, por lo que Dios ya habló en el pasado, porque lo que Dios habló en el pasado sigue teniendo validez en el presente y seguirá teniendo validez en el futuro, hermano. Entonces dice, pregunten las sendas antiguas. No dice, pongan luces de colores para que vengan, ¿verdad? La gente y se llenen. No dice eso, ¿verdad que no dice así o sí dice así? Pregunten por las sendas antiguas, por lo que Dios habló en el pasado. Te digo algo, lo que Dios dijo en el pasado que es incorrecto, seguirá siendo incorrecto aunque pasen 100 años, 1000 años, hermano. Y lo que Dios dijo que es bueno en el pasado, seguirá siendo bueno, hermano, aunque pasen mucho tiempo. De manera que yo sigo hablando de esto, hermano. Lo que dicen muchos que practican la homosexualidad, no, es que eso era para el tiempo antiguo, Dios lo desaprobaba antes, pero ahora es bonachón, ahora nos quiere así a todos, ¿no? Hay una iglesia donde dice, ven tal como tú eres. Ahora está bien ahí, hasta ahí está bien, ven como tal como tú eres. Pero si le está dando a entender que después de 6 meses, 1 año, va a seguir como él es, ahí hay problemas. Porque si Dios le hace la invitación a probar tal como él es, pero con el propósito de Dios cambiar a esa persona, mi amado hermano. De manera que tú y yo no podemos decir que seguimos siendo tal como éramos antes, ¿o sí? ¿Verdad que no? ¿O sí? Tiene que haber un cambio, ¿sí o no? Entonces, Dios no cambia y su palabra no cambia, hermano. Termino aquí, lo vamos a ver brevemente, hermano. Pasa a la siguiente imagen. Dios es inmutable en su juicio, hermano. Escúcheme bien, aquel que está, si hay alguien aquí, yo no vivo con usted, si hay alguien aquí que vive en pecado y cree que en el día del juicio, como Dios es un Dios bonachón que le va a decir, vente para el cielo, mijo, porque yo soy bien bonachón, estamos equivocados. Dios dice, hermano, en Éxodo 34:7, que Dios guarda misericordia a millares. ¿Cuánto creen que Dios es un Dios misericordioso? Yo doy gracias a Dios que es misericordioso, hermano. Entonces dice que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. ¿Cuánto creen que Dios perdona? Tanto la iniquidad, la rebelión y el pecado. Dios perdona, ¿sí o no? Pero luego mira lo que dice, y lo puse con letras amarillas, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. No hay manera, hermano, que el pecador, el impío, aquel que no quiso experimentar esa misericordia
que perdona pecados, que perdona rebeliones. No hay manera que Dios tenga por inocente al impío, al malvado, a aquel que no se quiso arrepentir, hermano. Ahí lo dice, que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, hermano. Juan 3:18, aquí termino, dice: el que cree no es condenado. Así dice, ¿verdad? Entonces no importa qué pecados hayas cometido, si fue secuestro, violación, fornicación, adulterio. La Biblia dice que si te arrepientes y crees, no eres condenado, porque Dios no cambia. Y Dios te ha dicho que si crees, Él te perdona. Si te arrepientes, Él te perdona. Pero después continúa Juan 3:18. Mas el que no cree, ¿qué dice? Ya ha sido condenado, hermano. Nota que no dice será. Dice, ya ha sido condenado, hermano. Porque Dios no tendrá por inocente al pecador malvado impío que no se quiere arrepentir. El que no cree, hermano, ya ha sido condenado, hermano, por cuanto no ha creído en el Hijo de Dios. Hermano Abraham. Una pregunta que quiero que aclare. También dice en su palabra, dice, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces sea como el que dice, no, yo voy a pecar, al cabo Dios es bueno y misericordioso. Allí yo creo que está errado también en eso, porque sea, Dios conoce lo que hay en uno, sabe cuando uno piensa eso, que Él es bueno, que es misericordioso, allí está uno tentando a Dios. Tiene que tener mucho cuidado con eso también. Sí. Pero ¿qué era la pregunta? Sea de que, como estaba pues diciendo, de que Dios es bueno, misericordioso, todo eso. Yo sé que es bueno y misericordioso, pero cuando uno tienta a uno a Dios, allí yo creo que el castigo llega para uno de todos modos. Sí. Ok. Entonces, eso es lo que, o no sé, pero es lo que les he tratado de explicar. Porque les dije que Dios hace misericordia, porque ahí lo dice, perdona la rebelión e iniquidad. Pero yo estoy siendo claro cuando les digo que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. O sea, estoy siendo claro en decirles que nadie piense, ni tú ni yo, de que Dios va a tener por inocente a aquel que ya deliberadamente peca y menosprecia la misericordia de Dios. Entonces, Dios es inmutable en su juicio, hermano. Cuando el ser humano se presenta delante de Dios, el que recibió a Cristo se arrepintió, pidió perdón y vivió para Dios. Como Dios no cambia, Dios le va a mostrar misericordia y lo va a salvar, porque Dios no cambia y Dios lo prometió. Pero aquella persona en el día del juicio delante de Dios, cuando esté delante del Señor y no se arrepintió de sus pecados, y escuchen bien, fíjense lo que estoy diciendo, no se arrepintió de sus pecados. No estoy hablando de si venía y se sentaba en una banca, ¿ok? Porque venirse a sentar a una banca, eso cualquiera lo puede hacer, hermano. No estoy hablando de venirse y sentarse en una banca. Estoy hablando de aquel que no se arrepiente, de aquel que viene aquí y sale allá, y allá afuera su deleite es el pecado, es la maldad. Esa persona que no se arrepintió, hermano, lo que va a experimentar no va a ser la misericordia de Dios, sino la ira de Dios. Estará por toda la eternidad sobre esa alma, hermano. La ira de Dios, porque Dios no cambia. Amén. Vamos a dejarle hasta aquí, hermanos. Amén. Entonces, Dios no cambia en su esencia, a diferencia del mundo cambiante. Dios no cambia en su carácter, hermano, ¿verdad? En sus atributos. Él le sigue mostrando misericordia al que se arrepiente, y Él seguirá mostrando su ira a aquel que no se quiere arrepentir, que deliberadamente hace lo que es abominable delante del Señor. Dios no cambia en cuanto a sus planes, hermano. Su plan es eterno y se está llevando a cabo. No importa lo que tú y yo veamos aquí, hermano, ten la seguridad que el plan de Dios está avanzando hacia donde Dios quiere, hermano.
Amén. Dios no cambia o es inmutable en cuanto a su palabra no cambia. Lo que Dios dijo que era incorrecto hace mucho tiempo sigue siendo incorrecto hoy y seguirá siendo incorrecto, ¿verdad? Y el juicio de Dios no cambia, Dios es inmutable en su juicio. Al que se arrepiente no es condenado, y el que no cree y no se arrepiente ya ha sido condenado. Qué horrible, hermano, póngase de pie, qué horrible es que aquel que no cree y no se quiere arrepentir, qué horrible es que la Biblia dice que ya ha sido condenado. Escucha bien, no está hablando de que será, dice que ya ha sido condenado. Eso me da a entender que aunque la persona esté viviendo aquí en la tierra, pero haz de cuenta que el juicio de Dios está ya sobre esa persona que no cree y no quiere arrepentirse. Doy gracias a Dios porque Él no cambia. Porque cuando estemos allá en el cielo, hermanos, como Él no cambia, Él no va a decir, me arrepiento de haberte traído conmigo a la eternidad. Sí, ya siempre te voy a echar fuera. Pero por otro lado, los que caigan al lago de fuego, como Dios no cambia, esas personas no van a ser sacadas de ahí nunca, ¿no? Esas cosas tendrían que ponernos el corazón a temblar. Tanto por nosotros mismos como por nuestra familia. Porque si nuestros familiares, padres, madre, hermano o hermana, esposo, esposa, no quiere del Señor, y si se muere sin Cristo, va a caer al lago de fuego de donde nunca va a salir, porque Dios no cambia, hermano. Dios nunca lo va a sacar de ahí a esa persona, porque Dios le dio tiempo en vida para que experimentara su misericordia. Esto debería de que ponernos a pensar a todos nosotros, por nosotros mismos y por nuestros familiares, de orar y de hablarles de Dios. Ahí donde está, cierra los ojos, vamos a dar gracias a Dios.